El caso del espía de Kingsmouth, de Ernest Bramah. No culpable, milord. Hubo una carcajada general en el salón del Rose and Plumes, el acogedor y viejo hotel de Cliff Hearts, que mantenía sus viejas tradiciones inmaculadas sin sentirse acuciado por la fuerte rivalidad del Grand o del Metropole. El chiste no era más que una pequeña broma a expensas de un pomposo y pretencioso pelmazo, y el comediante era un alegre bromista que había conseguido en el curso de unas cuantas semanas ganarse una gran popularidad en todas partes. Al fondo de la sala, uno de los últimos en llegar, el caballero ciego, como se le nombró con mucha amabilidad porque pocos conocían su nombre, se giró ligeramente hacia la dirección de la que procedía la voz y contribuyó con una agradable sonrisa al homenaje general. Luego su atención se concentró de nuevo en la mesa a la que estaba sentado, y durante los siguientes minutos su lápiz discurrió suavemente, con alguna pausa valorativa, sobre el talonario de formularios de telégrafos que había cogido. 10 minutos después llamó a un camarero y le dijo que hiciera venir a su mayordomo. «Hay que enviar estos 3 telegramas, Parkinson», dijo con la voz amable y agradable que apenas cambiaba nunca, sin importar en qué situación se hallara. «Llévalos tú mismo inmediatamente. Después puedes hacer lo que quieras. Ya no te necesitaré esta noche». El criado le dio las gracias y se marchó. El ciego cerró su estuche, se apartó de la mesa, se retiró a una esquina oscura y se sentó, oculto a todos, con su mirada vacía, que siempre parecía estar ligeramente sonriente, al parecer observando con placidez los espacios infinitos, mientras visualizaba la escena real que tenía lugar ante él, y las risas y la conversación y los ocasionales susurros continuaron libremente a su alrededor. Max Carrados había viajado a Cliff Hearts unos cuantos días antes, sin mucho entusiasmo, aunque de buen humor. De hecho, había sido necesaria toda la persuasiva elocuencia del señor Carlyle para conseguir que se desplazara. «El Ministerio del Interior, Max», le apremió el detective privado, «uno de los principales ministerios del Estado. Imagínate qué honor. No vamos a rechazar este trabajo que procede directamente del gobierno». Carrados, que miraba un poco más allá del abrigo de Melton y el sombrero de seda, había declarado en cierta ocasión que su amigo era el romántico más incurable de todos los idealistas. Ahora disfrutaba del malicioso placer de reducir la situación a sus términos más elementales. «¿Y por qué no puede la propia policía local arrestar a un espía alemán solitario e inofensivo?», preguntó. «Para ser sinceros, Max, creo que hay 2 o 3 elementos metidos en el ajo en estos momentos», contestó Carlyle en tono confidencial. «No solo le concierne al Ministerio del Interior. Y después del fiasco del Gertrude Bay y del despiadado chasco que tuvimos con el asunto de los papeles alemanes, con un par de desagradables collejas por parte del Kölnische Zeitung, tanto Whitehall como Downing Street están de los nervios temiéndose lo peor, que se escape el bicho con los papeles o que se les arreste sin ellos. Unas contingencias a las que estoy seguro que podrás enfrentarte con el mayor de los éxitos, Luis». La amable complacencia del señor Carlyle no sugería que tuviera la menor duda sobre ese punto. «Pero, Max, me comprometí a llevar el caso de Van der Mink aquí, en Londres, y bueno, el secretario de Estado insistió mucho en que tú eras el hombre en el que se podía confiar en este caso». «Oh, pero alguien tendría que leer los papeles, Luis. Además, me pregunto, ¿por qué no se pusieron en contacto conmigo directamente?» El señor Carlyle puso cara de alma cándida. Incluso él a veces olvidaba que el aspecto y los gestos no significaban nada para Carrados. «Supongo que pensarían que un amigable intermediario o algo por el estilo. Tal vez el inspector Vidal
Le sugirió el comisionado que tú tendrías más influencia sobre mí que todo un ministerio gubernamental, sonrió Carrados. Y la tienes, Luis, claro que la tienes. Si tu ambición es tener al gobierno en tu lista de clientes, puedes decirles a tus clientes que acepto ese trabajo. Por Júpiter, Max, eres un buen tipo, el mejor que conozco, ya lo creo, exclamó el señor Carlyle con caballerosa emoción. Te debo tanto ya. Entonces esto no representará mucho más. Tengo otra razón bastante diferente para ir. Por supuesto que la tienes, admitió Luis con vehemencia. Tú no eres de los que alardean de patriotismo y esas cosas, pero no puedes ocultarte tras esa pose de diletante, Max, porque yo sé que en el fondo de tu corazón dispensas una apasionada devoción por tu país. Gracias, Luis, interrumpió Carrados. Es muy agradable saberlo. Pero realmente voy a Kingsmouth porque allí hay un hombre, un cura, que tiene la segunda mejor colección de Europa de monedas de Tesalia. Durante unos segundos el señor Carlyle pareció albergar sentimientos inenarrables. Cuando pudo hablar lo hizo tras pensárselo mucho. Señora Carrados, le diría si hubiera alguna vez una señora Carrados, Max. Señora Carrados, dos cosas son necesarias para su felicidad doméstica. En primer lugar, empaquete los tetradacmas de su marido en papel de estraza y envíelos con una nota de agradecimiento al Museo Británico. Y en segundo término, a la menor oportunidad, obtenga de él la promesa de que nunca volverá a tocar otra moneda griega en lo que le quede de vida. Si alguna vez hubiera una señora Carrados, fue la respuesta inmediata, probablemente yo podría prescindir del consuelo de las monedas griegas, como también Luis, de la distracción de las investigaciones criminales. Entre tanto, ¿qué me puedes contar de este caso? El señor Carlyle enseguida pareció concentrarse en lo importante, y se habría comportado de un modo absolutamente profesional si Carrado no hubiera abierto en sus narices la caja de puros. La interrupción y el agradable aroma de los cigarros lo devolvió de nuevo a lo puramente humano. Todo comenzó, como muchos otros casos, con una carta anónima. Sacó un papel de su agenda y se lo entregó a Carrados. «Aquí tienes una copia». «¿Una copia?» El ciego recorrió con la yema de los dedos los renglones y leyó en voz alta lo que ponía. «Un amigo le advierte de que se ha intentado con éxito, en nombre de otra potencia, obtener información naval de vital importancia. Tienen un traidor en sus filas». Luego arrugó el papel y lo lanzó con cierto desprecio a la papelera. «Una copia es inútil. No nos sirve de nada, Luis», señaló. «De hecho, es peor que inútil, porque nos desvía y nos confunde». «Es lo único que tienen». La original se dirigió al superintendente almirante del puerto militar de Kingsmouth. Esta me la enviaron con el informe, pero me aseguraron que la otra no tenía ningún rasgo que permitiera identificar al autor. «Ni siquiera una marca de agua. Jones Papelería, High Street, Kingsmouth», dijo Carrado secamente. «Por Dios, Luis, cualquier mísero pedazo de papel tiene al menos 4 claves inmediatas». ¿Y cuáles son?» «El olor, el gusto, la apariencia y la textura. Además tendría la tinta, y con ella todas las características de una caligrafía individual». «Estaba en mayúsculas, Max», recordó el señor Carlyle. «Nuestro amigo anónimo lo tenía previsto». «Sí, me pregunto quién empezaría a difundir esa tontería». «¿Tontería?» «Por supuesto, una tontería. Las letras mayúsculas, al igual que la caligrafía llamada de imprenta, son tan idiomórficas como las letras cursivas, pero mucho menos identificables si se comparan con la caligrafía normal. ¿Cómo vas a conseguir un ejemplo de la caligrafía de imprenta para comparar las distintas letras?» Carrados reflexionó en silencio durante unos instantes. «Creo que a partir de ahora voy a pedirle a cualquiera que me resulte sospechoso que me escriba algo en cursiva, en mayúsculas y en letra de imprenta», contestó. Carlyle controló la tentación de reírse abiertamente, pero la mordacidad se podía adivinar en su voz. «¿Y crees que el autor de esta nota, que evidentemente tiene buenas razones para el anonimato, sería tan tonto como para colaborar?»
Yo creo que sí, si se lo pido con educación. Mira, Max, te apuesto una caja de puros, los que quieras a que... ¿Sí, Luis? El señor Carlyle dudó un poco. Recordó un par de episodios del pasado en los que las apuestas no le habían sido favorables, y en esas ocasiones el rostro impávido de su amigo había mostrado exactamente la misma ausencia de astucia que en esos momentos. No, Max, esta vez no me apostaré nada, pero me gustaría enviarte una pequeña caja de Monterrey Coronas para que Parkinson la incluya entre tus cosas para el viaje. Bueno, por el fallo de la carta. No tiene importancia, contestó Carrados, pero tengo que conseguir el original. Carlyle apuntó algo en su libreta. Intentaré que te lo envíen de inmediato. He solicitado que tengas mano libre para cualquier cosa. Me puse imposible, te lo aseguro, Max. En Kingsmouth lo encontrarás todo muy agradable y allí, por supuesto, te enterarás de todos los detalles. Aquí no parecen saber mucho del asunto y no me han dicho si las autoridades del puerto militar ya tienen sospechosos o si la carta fue la primera pista que tuvieron. En cualquier caso, actuaron con la mayor celeridad. La carta, como has visto, está sin fechar, pero se entregó el día 17, el pasado jueves. El viernes le echaron el guante a un tipo del departamento de astilleros. Se llama Brown. No negó nada cuando lo acorralaron, pero aunque reconoció que estaba sustrayendo información, había un contacto importante que no podía nombrar y otro que no quería nombrar. No les pudo decir quién era el espía que estaba recopilando la información porque había un intermediario. Y no pensaba traicionar al intermediario en ningún caso. Y por Dios, casi no puedo evitar respetar a ese miserable por esas migajas de lealtad. ¿Una mujer? Ni siquiera eso se sabe, pero muy probablemente hayas dado en el clavo. Una mujer explicaría ese elemento caballeresco que afecta a la actitud de Brown. Está bajo arresto abierto, o con movimientos restringidos, para que nadie se entere fuera y no puede comprar ni un periódico sin que lo sepamos. Está controlado. Confían en que salga algo nuevo. De momento han empezado a sospechar de un turista alemán que está en Cliffhurst. ¿Por qué? No lo sé, Max. En alguien tendrán que fijarse, ya sabes. Es posible. De todos modos, están nerviosísimos ante lo que pueda ocurrir. ¿Te han dicho que ha robado Brown? Sí, por 10. ¿Has oído hablar del torpedo Crockston Delahaye? Algo, admitió Carrados. ¿Y sabes qué hace? Preguntó el señor Carlyle con aquel aire de curioso interés que mostraba ante cualquier asunto que no estuviera en el ámbito de sus conocimientos. Es un artilugio bastante ingenioso. Se dispara como cualquier otro torpedo, al final de un recorrido recto en torno a las 10.000 yardas y a una velocidad de 55 nudos, con el sistema a altas presiones. La diabólica criatura se detiene y comienza a zigzaguear en la zona predeterminada y elegida. Si en su deambular caótico encuentra una considerable masa de acero en torno a los 200 pies, se dirige hacia ella sin dudarlo. Se abre paso a través de cualquier impedimento que se le presente, explota sus 3 quintales de dinamita y acaba con el barco estallando una bomba de torita radiactividad de 24 libras a través de la brecha que abre en el casco. «Uf», murmuró el señor Carlyle. «No me gustan las armas, Max, pero preferiría que esa fuera nuestra. Bueno, el señor Brown ya ha robado los planos y los ha entregado». Carrados apagó la colilla de su puro y cruzó la habitación para abrir su escritorio. Cogió un libro en el que aparecía escrita la palabra compromisos. Pasó unas cuantas páginas y garabateó unos comentarios aquí y allá. Luego volvió con su invitado. «Muy bien, viajaré a Kingsmouth en el tren de las 12:17 mañana por la mañana», dijo. «Ahora quiero que me busques las siguientes cosas y que me informes antes de que me vaya». El señor Carlyle volvió a sacar su cuaderno de notas y sonrió mientras apuntaba diligentemente todo lo que le decía Max. En realidad, la información que le proporcionó Carlyle influyó en Carrados, que decidió hacer algunos cambios en sus planes. Acompañado por Parkinson, salió de Londres en el tren previsto al día siguiente, pero en vez de dirigirse a Kingsmouth, se apeó en Cliffhurst.
la pequeña ciudad costera que se encuentra a unas 5 millas al este del gran puerto. Después de conseguir habitaciones en el Rose and Plumes, un asunto bastante sencillo en octubre, ordenó a su mayordomo que lo acompañara a uno de los asientos resguardados que hay en el ventoso paseo marítimo y que volviera a recogerlo 1 hora después. Un lugar muy agradable, con sus paseos y sus arbustos, señor, apuntó una voz afable desde el otro lado del banco. Un peatón ocioso, cuya indumentaria y modales lo señalaban como un desocupado turista que se dedicaba a pasear, tras unos momentos de duda se había sentado en aquel mismo lugar. Sí, inspector, contestó Carrados de muy buen humor. Tiene casi todo lo que disfrutamos en nuestros jardines junto al Támesis, ¿no le parece? El detective inspector Taplin, de la nueva Scotland Yard, se sonrojó y luego dejó escapar una tímida risilla. No estaba nada seguro de que fuera usted, señor Carrados, dijo a modo de disculpa, acercándose y bajando la voz. Me enviaron para que me reuniera con usted y para que le informe y le ayude en todo lo que pueda necesitar. ¿Qué están haciendo?, preguntó Carrados. Creemos que tenemos bien amarrado al hombre adecuado, señor, pero por razones que puede usted imaginar, el jefe está muy nervioso y no quiere equivocarse esta vez. ¿Miller? Sí, señor, ese es nuestro hombre. Ha amueblado una villa aquí en Cliff Hearts y parece muy generoso. Las fechas en que apareció concuerdan, por lo que sabemos, con el comienzo de las investigaciones en Exmouth. De todos modos, sea cual sea su nombre, desde luego no es Miller. Pero es alemán. Oh, sí, es completamente alemán, señor. Sabemos que ha recibido telegramas de Lübeck, nada importante por otra parte, y ha cambiado billetes alemanes en Kingsmouth. Pasa mucho tiempo por allí. Por lo visto le gusta pescar, pero eso es todo lo que hemos visto, aunque los pescadores de Kingsmouth lo conocen y hablan en el puerto, y saben más de él que la gente de aquí. Y luego está esa mujer, la intermediaria. Bueno, realmente con lo que sabemos en estos momentos no podemos asegurar que lo sea, pero hay una mujer en la villa que han alquilado. No es exactamente la señora Miller, creemos, pero vive aquí. No sé si entiende lo que quiero decirle, señor. Perfectamente, asintió Carrados con el mismo espíritu de modesta prudencia. Así que se dan todas las condiciones necesarias, concluyó Taplin. Sí, pero hasta ahora no tienen ninguna prueba efectiva de la conexión de Miller con Brown. El inspector admitió que no la tenían, pero añadió con aire de esperanzado que estaba a punto de recibir buena información y que ésta le permitiría unir las pistas inconexas en una cadena ordenada y fiel de pruebas concluyentes. Y si puedo pedirle un favor, señor, añadió, nos haría un gran servicio si nos permitiera continuar con nuestra investigación durante otras 24 horas. Creo que para entonces ya estaremos en condiciones de aportar algo sólido. Y si usted certifica lo que vamos a hacer, será un honor para nosotros, aunque luego nos quite el caso de las manos. No sé si me entiende, señor Carrados, pero claro, todo depende de usted. Carrados aceptó con su habitual buen humor. Su verdadero objetivo no era más que examinar las pruebas antes de que se llevara a cabo el arresto y garantizar que el Ministerio del Interior no se iba a ver envuelto en otro fiasco de espionaje. Sabía que Taplin era un policía fiable y no tenía la menor duda de que la línea de investigación en la que estaba trabajando era la correcta. Lo último que quería era privarle al oficial de su merecido reconocimiento. Puedo pasarme un día perfectamente dedicado a mis asuntos, contestó por tanto. Y mientras Miller ande por aquí, no parece que la cosa sea especialmente urgente. Supongo que lo más probable es que los documentos hayan salido ya del país y que salieran incluso antes de que comenzaran a investigar. Creemos que aún tenemos posibilidades de recuperarlos, y el almirantazgo ha insistido mucho en que se recuperen esos planos del torpedo, si se puede. A algunos de esos espías extranjeros les gusta conservar las cosas en sus manos todo lo posible. Así tienen más poder y consiguen más dinero de sus cuarteles generales. Luego ocurre que si deciden hacer un envío postal, y especialmente un envío postal desde el extranjero, podría interceptarse por el camino.
Dirá usted que un hombre también puede interceptarse, pero hay otra razón para que consideremos que no se han enviado documentos importantes por correo durante la última semana. Desde luego, admitió Carrados, percatándose de la solución. Las sufragistas estuvieron por aquí. Nunca pensé tener a una de esas a mi favor, dijo el inspector, con el gesto ausente dándose golpecitos en la pierna. Pero esas mujeres pueden haber dado un giro completo al asunto esta vez y a nuestro favor. No hay una sola estafeta de correos desde un simple buzón a la oficina central en Kingsmouth que haya estado a salvo de esas mujeres. Han destruido, de un modo u otro, todas las cartas y han asaltado todos los despachos de clasificación. Por eso es por lo que digo que aún tenemos alguna posibilidad. La figura de Parkinson aproximándose anunció que la hora ya había transcurrido. Carrados y el inspector se levantaron para despedirse y se separaron caminando en distintas direcciones. Pero antes de decirse adiós, el ciego planteó una cuestión en la que había pensado varias veces, aunque solo hubiera tenido un conocimiento superficial del caso. Pero ahora que Miller tiene los planos del torpedo, inspector, ¿por qué sigue aquí? Aunque era una pregunta simple y obvia, antes de contestar, el inspector Taplin miró a su alrededor con aire suspicaz. Luego redujo la distancia entre ambos y solo se pudo oír un susurro. La iglesia de Saint Edelburga presumía de tener la campana más coqueta y el ceremonial más formal de todos los templos de Kingsmouth. Por fuera recordaba a un granero de ladrillo, por dentro era un palacio de mármol, y su administración competía a un atareadísimo vicario y dos curas entusiastas. La iglesia se encontraba en la esquina de Jubilee Street con Lower Dock Approach, un cruce que debería hacer superflua cualquier descripción ulterior del vecindario. El reverendo Brian Hosier, el cura de más edad, cuya magnética elocuencia llenaba la iglesia de St. Edelburga, desde los escalones del presbiterio hasta el pórtico, vivía en Jubilee Street, y allí lo encontró Max Carrados a las 10 de la mañana del día siguiente. El párroco acababa de desayunar y de corregir al mismo tiempo un montón de cuadernos de ejercicios. Se disculpó por el desorden sin justificarse ni explicar las razones, porque lejos de ser un holgazán, el señor Hosier ya había celebrado el primer oficio de la mañana y después se había detenido en su camino de regreso a casa para atender una disputa doméstica, ayudar a un gato perdido y hacer los preparativos de un funeral. «Recibí su aviso ayer por la noche, señor Carrados», dijo después de guiar a su invitado hasta una silla, porque éste le había concedido a Parkinson varias horas libres para que hiciera lo que le apeteciese. «Estoy encantado de poder enseñarle mi pequeña colección, porque así además tendré la oportunidad de agradecerle la ayuda que me proporciona de tanto en tanto». Carrados obvió prácticamente el agradecimiento. Era la primera vez que ambos se encontraban, aunque como consecuencia de una discusión por cierto artículo especializado, habían mantenido una correspondencia frecuente. El pastor se acercó a su vitrina, sacó una de las bandejas y la puso sobre la mesa delante de su visitante. «Feras», dijo aludiendo a la antigua ciudad de Tesalia. «¿Puedo tocarlas?», preguntó el ciego. «Oh, por supuesto, se lo ruego». Lamento, no supo qué decir ante el espectáculo de un experto ciego con la mirada fija en quién sabe qué lugar, deslizando sus dedos críticos sobre los detalles que a él le encantaba mirar una y otra vez. Había, sin embargo, un aspecto molesto en el reverendo Byam. Su indumentaria generalmente bordeaba lo andrajoso y se permitía llevar botas que desconcertaban o divertían a la parroquia femenina que ocupaba los primeros 12 bancos de St. Edelburga. Podía desayunar un té ligero, pan y mantequilla con mermelada sin echar de menos nada en particular, y eso era lo que solía hacer de hecho. Pero cuando se trataba de monedas griegas, su gusto era exacto y sus métodos precisos y rigurosos. Su pequeño gabinete de caoba estaba tachonado con 500 piezas, pero estaba lejos de parecer lleno. Cada moneda era un ejemplar exquisito de la edad de oro del arte numismático universal.
Apenas 3 minutos tardó Carrados en estudiarlo. De vez en cuando comentaba algo o hacía alguna pregunta, pero durante la mayor parte del tiempo las bandejas de monedas se sucedieron en un fascinante silencio. «Falta Larisa», anunció el párroco, extrayendo la última bandeja. Bajo cada moneda había una etiqueta circular en la que estaban escritos los detalles de la pieza que describía. Durante algún tiempo Carrados no pareció prestar mucha atención a esos comentarios, pero al final Josier se dio cuenta de que su invitado estaba sometiendo muchos de ellos a un detenido, aunque silencioso escrutinio. «Disculpe mi pregunta, señor Carrados», dijo por fin, «¿pero es usted totalmente ciego?» «Totalmente», fue la sincera contestación. «¿Por qué?» «Porque he visto que sostiene usted las etiquetas cerca de los ojos y pensé que tal vez...» «Es solo una costumbre. Perdone mi curiosidad». «Le puedo asegurar, señor Josier, que la gente es mucho más sensible que yo mismo respecto a mi ceguera. Y ahora sería tan amable de hacerme un favor. Me gustaría tener una copia de las inscripciones de media decena de estas joyas». «Será un placer», dijo el pastor y sacó tinta, papel y pluma y esperó las indicaciones de Max. «Este didracma de la ninfa Larisa con pendientes, este de Artemisia el venado, este también, y este». Las bandejas numismáticas habían quedado expuestas sobre la mesa y la mano de Carrados seleccionaba las monedas con una precisión infalible. Josier cogió las monedas seleccionadas y apuntó la leyenda de las piezas en caracteres griegos en mayúsculas. «¿Quiere que describa el tipo de moneda también?», preguntó. «Sí, gracias», asintió el ciego. «Si no le importa, escríbalo también en mayúsculas y no le aplique secante, así me resultará más fácil leerlo». Cogió después la hoja de papel y con suma delicadeza tocó las letras de cada renglón. «Tengo un amigo que también está muy interesado en esto», apuntó sacando su cartera. El párroco estaba ocupado retirando las bandejas de las mesas cuando una hoja de papel cayó aleteando hasta el suelo y llamó su atención. La recogió y estaba devolviéndosela al ciego cuando se quedó parado en seco. «¡Santo Dios, señor Carrados!», exclamó con voz agitada y nerviosa. «¿Cómo ha llegado esto a sus manos?» «¿Su nota? ¿Sabe que es mía?» «Sí, ahora lo sé», contestó Carrados tranquilamente. «Me la envió el superintendente almirante de la zona. Le interesaría ponerse en contacto con quien la escribió». «Estoy un poco desconcertado por todo esto tan repentino», tartamudeó el pobre hombre con nerviosismo. «Permítame que le explique las circunstancias, aunque no podré violar mi promesa de secreto». Fue a buscar un vaso de agua al aparador, bebió la mitad y luego comenzó a caminar a grandes zancadas por la sala, nervioso mientras hablaba. «El pasado miércoles, después de la misa vespertina de la iglesia, me disponía a abandonar la sacristía cuando se me presentó una mujer y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Es una petición a la que un pastor no puede negarse, señor Carrados, pero antes procuré averiguar de qué se trataba, porque la gente con frecuencia viene a verlo a uno con asuntos que en realidad tienen que ver con el administrador o con el organista o con otras personas, y eso...». La mujer me aseguró que era un asunto personal y que ninguna otra persona podría serle de ayuda. Ya habíamos apagado todas las luces de la iglesia a esas horas y sin duda el administrador eclesiástico ya se había marchado. Le di mi dirección, esta, y le dije que si quería podía venir a verme en 10 o 20 minutos. Yo prefería que se presentara de un modo formal y normal. No hay necesidad de entrar en detalles superfluos. La infeliz señora deseaba descargar su conciencia haciendo una confesión explícita, y había acudido a mí tras haber escuchado un sermón que yo había dado el domingo anterior. No vale la pena sopesar los aspectos de tiempo y circunstancia en un caso así. Yo le dije que podíamos proceder y ella se confesó con la condición del secreto de confesión inviolable. Lo que me contó implicaba a otras personas además de a sí misma. Le rogué que procurara deshacer tan pronto como le fuera posible el gran daño que había hecho, formalizando una declaración completa ante las autoridades, pero ella era demasiado débil o estaba demasiado aterrorizada para hacer eso. Esta torpe advertencia mía,
dijo el pastor, señalando el papel que ahora permanecía sobre la mesa entre ambos, fue todo lo que pude sacar de ella. El párroco concluyó así y observó a su invitado con el rostro acobardado de quien parece solicitar algún tipo de solución a un problema. Usted es inglés, señor Hozier, y usted sabe lo que esto podría significar en caso de conflicto. Usted sabe que la información de una de nuestras armas más potentes ha sido sustraída. Válgame Dios, recitó el atribulado clérigo. Cree que no estoy preocupado por eso, señor, pero antes del ciudadano inglés hay algo más primitivo y primordial, más justo, el hombre. Di mi palabra como hombre, y el almirantazgo puede irse al infierno. Además, añadió con una reacción malhumorada, la pobre mujer se está muriendo, y entonces todo el mundo lo sabrá. Por supuesto, puede ser ya demasiado tarde. ¿Le importaría decirme si la dama le dio los nombres de sus cómplices? ¿Cómo le voy a decir eso, señor Carrados? Eso podría identificarla de algún modo. Estoy demasiado aturdido por su inesperada visita y su inusitado interés en este asunto como para saber lo que es importante y lo que no. Eso no la implicará. No me interesa a ella. Entonces sí, me dio los nombres, me contó todos los detalles. Se lo pregunto porque hay un hombre sospechoso y a punto de ser arrestado, y puede que sea inocente. Yo no tengo ningún motivo más importante, pero si la persona para la que esa mujer está trabajando no es un alemán llamado Miller, o que se hace llamar así, tal vez podría decírmelo y darse el gusto de eximirlo de cualquier acusación. El pastor lo pensó durante unos instantes. No es ese hombre, señor Carrados, contestó con decisión, pero por favor no me pregunte nada más. Muy bien, no lo haré, dijo Carrados levantándose. Nuestra conversación numismática ha dado un giro extraño, señor Hozier. Hay un dicho para usted. Las monedas están en la raíz de todo. Por cierto, ¿puedo hacerle un pequeño favor? Sacó la carta anónima, la rompió y se la entregó. Ha hecho usted todo lo que podía. Quémela y estará usted fuera de este asunto para siempre. Gracias, gracias, pero no le estaré creando problemas a usted con el almirantazgo. Yo pongo mis condiciones, replicó Carrados. Ahora, señor Hozier, he sido un pájaro de mal agüero, pero no tenía ni la menor sospecha de esto cuando llegué. El largo brazo del destino nos ha alcanzado esta vez. ¿Querrá venir a cenar conmigo un día de esta semana? Le prometo que no haré ni la más mínima referencia a este asunto tan problemático. Es usted muy amable, asintió Hozier. Estoy en Cliffhurst. ¿Cliffhurst? Exclamó Hozier aterrorizado. Sí, en el Rose and Plums. Yo lo siento mucho, señor Carrados, tartamudeó el clérigo, pero en fin, me temo que no voy a poder. Esta semana... Si la distancia supone un problema o le lleva mucho tiempo, puedo enviarle un coche. No es eso. Es porque, claro, uno tiene que pensar en su trabajo y en el tiempo que... Gracias, señor Carrados. Es usted muy amable, pero de verdad, si no le importa... Carrados aceptó cortésmente la negativa sin insistir en el asunto ni presionar al párroco. Dio la vuelta a aquel momento embarazoso diciéndole que confiaba en que fuera a visitarlo la próxima vez que viajara a Londres, y el señor Hozier aprovechó el compromiso para expresar el placer que tendría en cumplir con esa visita. Luego llegó Parkinson y así concluyó aquel extraño encuentro. De regreso al hotel, Parkinson sin duda pensó que su señor era una compañía bastante aburrida. Carrados tenía que reorganizar sus ideas, ajustando y modificando las teorías preconcebidas basadas en los informes del inspector Taplin, y se veía en la obligación de intentar descubrir qué era lo que hacía que el señor Hozier inexplicablemente no soportara la idea de visitar Cliffhurst o el Hotel Rose and Plums. Solo 2 fogonazos de conversación interrumpieron el silencio del viaje, y ambos podían considerarse como un reflejo del espíritu de Max Carrados y demostraban el profundo sentido común de su mayordomo. Muy a menudo se comete el error, Parkinson, de buscar algo de acuerdo con una idea fija que se tiene en la cabeza. Sí, señor. Y 10 minutos después. Pero no sé si está bien ignorar lo que parece por completo obvio. No, señor. No culpable, milord. Aquel era el eslabón que Carrados había estado esperando con suma paciencia
todos los días desde que llegó a Kingsmouth, o para ser más exactos, desde que oyó en el hotel el sonido de una cierta voz que su memoria no había conseguido identificar. Parkinson había descrito al hombre con exactitud fotográfica y sin embargo el reconocimiento no había sido posible. Taplin, que se encontraba en un punto muerto en lo referente a la villa alquilada del alemán, tanto por la necesidad de avanzar en el tema como por la recomendación de Carrados, aportó lo que pudo a la observación, que en todo caso siguió sin dar frutos. Todo el mundo conocía al señor Slater, un caballero agradable y afable, con una palabra y un chiste para todo. Pero nadie sabía nada de él, porque en realidad, ¿quién podía saber nada de una amable ave de paso que se queda durante un tiempo en un hotel de veraneo junto al mar? Entonces, mientras por la sala resonaban los chascarrillos y los chistes, una luz se iluminó en el cerebro del paciente espectador como un destello de inspiración. Los 3 telegramas que inmediatamente escribió como resultado de aquella inspiración se reproducen aquí, descifrados sin el misterio que suele envolverse en este tipo de comunicaciones. Destinatario: Greatorex Terrace, Richmond, Surrey. Extracto Times Informe Juicio. Henry Frankworth, convicto de malversación de fondos, principios de 1906, envío rápido, Carrados. Destinatario: Wriothesley, Ministerio del Interior, Whitehall, SW. Les ruego que ordenen a las autoridades de Lincoln que me envíen un informe confidencial con los antecedentes de Henry Frankworth, malversador nacido en Truston, Lincoln. Urgente, Win Carrados. Destinatario: Carlyle, 7ª Bampton Street, WC. Querido Luis, ¿por qué no vienes este fin de semana y hablamos de algunas cosillas? Entretanto, haz lo posible para descubrir qué fue de Henry Frankworth, convicto de malversación de fondos en la Corte Penal Central a principios de 1906. Biddle te dará acceso a los registros policiales. Corre prisa, Max. Pocas horas después, cuando había decidido subir a su habitación, Carrados se acercó a la recepción para preguntar si había cartas para él. Por cierto, señaló, dándose la vuelta cuando ya se estaba yendo, me pregunto si tendrían ustedes por casualidad una habitación solo un poquito más alejada del salón. Desde luego, señor, contestó la recepcionista. ¿Le molestan las actuaciones? A veces duran hasta demasiado tarde, ¿verdad? No, no me molestan, admitió Carrados. Al contrario, me encantan, pero eso me obliga a estar despierto escuchando cuando debería estar dormido. La recepcionista se rió de buena gana. Formaba parte de su oficio ser agradable. Es usted muy amable y considerado, canturrió la muchacha. Bueno, tenemos otra al fondo del pasillo, naturalmente en el piso superior. El piso superior sería muy agradable, pero no hacia la fachada si es posible. El mar es bastante ruidoso. 2ª planta, pasillo oeste, dijo mirando el muestrario de llaves. ¿La número 15? Ese es el lado que da a la calle principal, señor, contestó la recepcionista. Es que duermo muy mal, se disculpó. La número 21 está al otro lado y da a los jardines, sugirió. Estoy seguro de que esa será estupenda, dijo Max, con la gratitud que siempre es tan entrañable cuando viene de un ciego. Gracias por tomarse tantas molestias para buscarme una habitación adecuada. Buenas noches. Mañana cambiaremos todo de habitación, le dijo con una leve reverencia. 1 hora después, el señor Slater, por lo general el último hombre en dejar el salón de espectáculos, se acercaba a la recepción para coger su llave. «Es la número 22, ¿verdad, señor?», aventuró la muchacha, descolgándola sin esperar una confirmación. «Buena chica», asintió amablemente. «Qué inteligencia tras esa carita fascinante». Bien, au revoir, petit. Y tú también deberías apagar el candil, querida». La joven dejó escapar una risa también encantadora. Su obligación era ser igualmente agradable con todo el mundo. Max Carrados estaba sentado en un reservado del salón a la mañana siguiente cuando Parkinson le trajo una carta. Resultó ser el extracto de The Times, mecanografiado con su máquina de escribir especial. El día era espléndido y soleado y el salón estaba desierto.
Obedeciendo las órdenes de su patrón, Parkinson se sentó y esperó mientras el ciego descifraba con rapidez la media docena de folios mecanografiados. «Tú has estado conmigo en Old Bailey». «Muchas veces», apuntó Carrados mientras ordenaba despacio los documentos. «¿Te acuerdas de aquella ocasión en febrero de 1906? Parkinson parecía innecesariamente atento, pero fue incapaz de acordarse. Carrados le dio otra pista. «¿Recuerdas a un hombre llamado Frank Ward que fue sentenciado a 18 meses de prisión por un ingenioso sistema de robo? Se había hecho de manera fraudulenta con información para comerciar con la competencia de la empresa en la que trabajaba. Ahora me acuerdo, señor». «¿Y te acuerdas del aspecto que tenía aquel hombre?» Parkinson pensó que podría acordarse, pero no consiguió hacerse una idea clara al respecto, y Carrados se vio obligado a ir directamente al grano. «¿Has visto a alguien últimamente aquí en el hotel que pudiera ser Frank Ward?» «No sabría decirle, señor». «Pongamos al señor Slater, por ejemplo, si le quitamos la barba y el bigote». Parkinson comenzó a parecer respetuosamente incómodo. «¿Quiere decir el señor que...?» «Haz un esfuerzo de imaginación, Parkinson. Cierra los ojos e imagínate al señor Slater como un hombre sin barba, algunos años más joven, sentado en el banquillo». «Sí, señor, se parece bastante». Max Carrados tuvo que darse por satisfecho con aquello de momento. La memoria a largo plazo no era el fuerte de Parkinson, pero tenía un don fundamental, y de ese don divino su patrón iba a tener una muestra inmediata que no dejaría lugar a la más mínima duda. «Hablando del señor Slater, señor, he notado una cosa curiosa que me gustaría mencionarle porque me dijo usted que prestara especial atención». Carrados asintió para animar a hablar a su mayordomo. «He estado hablando con Herbert esta mañana temprano, mientras él limpiaba las botas. Es un ferviente enemigo del libre comercio, señor, y está pensando en hacerse mormón, y estuve hablando de eso con él. Al final llegamos a la habitación número 22, la del señor Slater. Las botas estaban bastante embarradas porque el señor Slater salió a dar un paseo ayer por la noche. Yo lo vi cuando regresaba. Pero las botas que el señor Slater puso fuera de la habitación para que las limpiaran no eran las botas con las que salió y que estaban mojadas, aunque eran exactamente iguales». «Desde luego, eso es muy curioso», admitió Carrados muy despacio. «¿Solo puso un par de botas fuera?» «Eso es, señor, y no eran las botas que el señor Slater lleva todos los días desde que me empecé a fijar en él en concreto. Él siempre lleva el mismo par de botas por la mañana, al mediodía y por la noche». «Espera un momento», dijo Carrados de repente. Una idea que rozaba lo fantástico resplandeció entre una frase del informe que acababa de leer y el descubrimiento de Parkinson. Volvió a coger los folios del informe, recorrió con el dedo los renglones y los leyó de nuevo. Se dijo que el acusado era hijo de un respetable zapatero y que él mismo había ejercido esa profesión. «Yo sé, Parkinson, que eres muy fiable, pero esto puede ser de la mayor importancia, ¿lo entiendes?» «No pensé que fuera tan importante, señor». «Pero ese incidente, ¿qué te sugiere?» «Yo deduzco, señor, que el señor Slater debía de tener alguna buena razón para salir después de que el hotel hubiera cerrado». «Sí, esa es la mitad de la explicación. Pero ¿y si no la tenía?» Parkinson, sabiamente, ignoró ese problema intelectual como ajeno a su esfera de conocimientos. «Entonces no soy capaz de explicarme por qué el caballero se limpió las botas embarradas él mismo y ensució sus botas limpias, señor». «Sí, esa es la cuestión. ¿Y esta mañana llevaba el mismo par de botas?» «Sí, señor, las botas que estaban sucias a las 10 de la noche de ayer». «Presta especial atención a las botas del señor Slater en el futuro». «Yo me he trasladado a la habitación número 21, así que tendrás oportunidades de sobra. Habla con Herbert sobre la Liga de la Reforma Tarif y sus ideas proteccionistas mañana por la mañana. Pero antes, ¿esas botas tienen alguna particularidad?» «Fabricadas por Moorland a mano y a prueba de agua. Unas botas muy sólidas, señor, de la talla 7. Rossiter de Kingsmouth es el fabricante». «Bueno, pues ve a Kingsmouth y compra un par idéntico. Antes de que te vayas, corta una suela de una de tus botas más viejas y tráeme un trozo como de 3 pulgadas cuadradas, y te compras otro par. Toma un billete.
¿Tú sabes qué chica del servicio de habitaciones está encargada de la 21? Podría averiguarlo, señor. Eso sería estupendo. Podrías comprarle un collar o una pulserita si no tienes objeciones personales respecto al trato con jóvenes señoritas. ¿Y Parkinson? Sí, señor. Sé que eres un hombre discreto y fiable. El trabajo en el que estamos involucrados aquí es de la máxima importancia y extraordinariamente honroso. Un fallo podría arruinarlo. Eso es todo. Gracias, señor. Parkinson se marchó con la cabeza un poco más alta gracias al cumplido de su patrón. La esencia del extraordinario valor que aquel hombre tenía para su patrón era que, mientras que sobre algunos temas pensaba profundamente, sobre otros no pensaba en absoluto, y se las arreglaba de un modo fantástico para separar cada cosa en el compartimiento adecuado. «Aquí tiene lo que me pidió, señor», dijo Parkinson poco después, entregándole el pedazo de suela de su zapato. «Vamos a la chimenea», dijo Carrados. «¿Sigue sin haber nadie en el salón?» «Nadie, señor». «¿Quién es la última persona en cerrar esta sala por la noche, para dejar el fuego en condiciones y las ventanas cerradas?» «El portero del vestíbulo, señor». «¿Y ahora dónde está?» «En el salón exterior, señor». Carrados se inclinó sobre el fuego. «Hay una posibilidad entre 1.000.000, pensó, pero vale la pena intentarlo». Dejó caer el pedazo de piel en las ascuas, esperó hasta que comenzó a humear de un modo espantoso y luego, cogiéndolo con las tenazas, lo aireó para difundir aquel olor por la sala durante unos segundos. 1 minuto después el fragmento chamuscado se consumía y desaparecía entre las ascuas. «Ahora vete, y cuando salgas, dile al portero del vestíbulo que quiero hablar con él». El portero no tardó en llegar. Era un hombre imponente, pero lleno de afable condescendencia. «¿Me ha mandado a llamar, señor?» Carrados estaba sentado en una mesa cerca del fuego. «Sí, estoy un poco nervioso. ¿No huele como si se estuviera quemando algo?» El portero olisqueó el aire, leve pero ruidosamente, así que el caballero ciego pudo escuchar claramente que el portero estaba cumpliendo con su misión. Luego miró a su alrededor exhaustivamente. «Desde luego sí que huele un poco a chamusquina en alguna parte, señor», admitió. «¿No hay alguna pieza de madera alrededor de la chimenea que se esté chamuscando? Nosotros los ciegos estamos tan indefensos». «Todo está en orden, señor». Puso una mano en la repisa y le dio unos golpecitos para tranquilizar al cliente. «Es mármol, señor, y bien sólido. No tiene nada que temer, pero estaré pendiente y echaré un vistazo de tanto en tanto». «Gracias, se lo agradezco», dijo Carrados con un tono de alivio en la voz. «Y por cierto, ¿puede llamar a Maurice cuando salga?» Sonó una campanilla a lo lejos. Al otro lado del salón, como un pájaro extrañamente bamboleante, apareció un camarero. «¿Señor?» «Oh, ¿eres tú, Maurice? Me gustaría, por cierto... ¿No se está quemando algo?» «¿Quemando, señor?» «Sí, ¿no te huele como si se estuviera quemando algo?» «Hay un olor a algo», admitió Maurice sabiamente. «Pero no sabría decirle...» «¿No conoces ese olor?» El camarero negó con la cabeza y pareció confuso. Carrados intuyó cierta perplejidad. «Oh, no será nada», dijo al final sin darle más importancia al asunto. «¿Me puedes traer un cherry y un bitter kush?» La posibilidad, que era una contra 1.000.000, había fallado. «Un cherry y un bitter, señor». Maurice dejó el vaso con gran precisión, lo miró con cierta pena y después lo movió 3 pulgadas hacia la derecha. «Ya he recordado ese olor, señor», señaló, «aunque no puedo decir de qué. Ya lo he olido antes aquí, pero con menos fuerza». «¿Cuándo?» «Oh, hace una semana, tal vez». «¿Algo que se estuviera quemando las brasas?», sugirió Carrados. «Supongo que sí», calculó Maurice, muy pensativo. «Estaba yo de servicio por la noche, digamos, y el fuego ya se estaba apagando. Así que lo removí un poco con el atizador para que acabara de apagarse, por seguridad». «Ah, entonces el salón ya estaba vacío». «Sí, vacío de gente. Solo estaba el señor Slater, que ya se iba». Carrados hizo un gesto indicando que no quería el cambio e ignoró el tema. «Mientras no se queme nada», dijo con indiferencia. «Gracias, señor».
La posibilidad, que era 1 contra 1.000.000, se había producido después de todo. 2 días después, caminando más allá de los límites convencionales del paseo marítimo, Carrado llegó a una tosca cabaña de madera, de esas que los constructores erigen mientras dura la obra en la que están trabajando. Tras acompañar a su patrón hasta la puerta, Parkinson regresó por el paseo y se sentó a admirar el paisaje marino desde un banco cercano. En el interior de la cabaña le esperaban 3 hombres. Uno de ellos, un hombre alto, de aspecto militar y con aire de ser todo un personaje, estaba sentado en una mesa de caballete salpicada de pintura, leyendo The Times. Respecto a los otros, uno era el inspector Taplin y el tercero, un enano marchito con el aire de mozo de cuadra reconvertido. Había pasado el tiempo mirando la orilla de Cliff Hearts a través de un agujero practicado en la madera. Cuando entró Carrados, el hombre alto dobló el periódico y así pareció dar por concluida la espera de aquellas 3 personas. «Buenos días, coronel. Inspector, y usted debe ser Bob». «¿Encontró bien el sitio, señor Carrados?», preguntó el militar. «Sí, y no he llegado tarde por mi culpa. Recibí una carta esta mañana de Wrathersley que me retuvo esperando un telegrama. Decía que llegaría a las 10:30 y no llegó hasta las 10:45. «Ah, pero llegó. Entonces podemos considerar que todo está arreglado». «No, coronel. Por el contrario, debemos entender que todo está por arreglar». «¿Qué? Pero, señor...» Carrados sacó su fino cuaderno, extrajo un telegrama y se lo entregó. «¿Qué es esto?», preguntó el coronel, escrutando a través de sus gafas en aquella dudosa oscuridad. «Lluvia de oro, palacio enlucido, 00, nunca heraldo igual catedral, aurora, 00, ruina, lejos jaula». No entiendo el código». «Oh, es el código Westnet», explicó Carrados. «Quiere decir, el individuo que estamos vigilando no debe ser arrestado ni acusado, pero es de máxima importancia que los documentos en cuestión sean recuperados. No deben realizarse operaciones públicas aunque se cuente con todas las pruebas y evidencias». Hubo un momento de estupefacta indecisión. Esto es una bomba», exclamó el coronel. «¿Qué significa?» «Oh, política», contestó Carrado brevemente. «Ah», comentó Taplin para sí mismo, caminando hasta la puerta y mirando con gesto melancólico la nebulosa perspectiva del mar y el cielo. «Pero yo no he recibido ninguna notificación», protestó el coronel. «El telegrama seguramente le estará esperando en su oficina». «Puede ser. Ha dicho usted las 10:45. Bueno, ¿y qué propone que hagamos ahora?» «Olvidar todos los preparativos anteriores y recuperar los documentos sin arrestar a Slater». «¿Y cómo vamos a...?» «En este momento no tengo ni la menor idea». El inspector se volvió y regresó con gesto abatido a su antiguo puesto. «Tenemos razones para pensar que empieza a sospechar, señor Carrados», apuntó. «Puede que decida irse en cualquier momento». «Entonces, cuanto antes actuemos, mejor». El pigmeo enano del fondo había estado escuchando la conversación con inusitada atención, llevando su mirada sin pestañear de un interlocutor a otro. Ahora dio un paso adelante. «Escúchenme, caballeros», dijo lanzando una mirada lasciva y astuta a su alrededor. «¿Qué les parecería esto? Esta tarde...» Aquella tarde el señor Slater había estado disfrutando de lo que él mismo llamaba un soplo de brisa marina, tal y como era su costumbre los días soleados y agradables. Regresaba ya al atardecer y había cruzado el amplio paseo marítimo cuando, en una esquina, casi se tropieza con la figura de un policía que estaba hablando con una mujer en la acera. «Ese es el hombre», exclamó ella con vehemente firmeza. El señor Slater dio un paso atrás, momentáneamente asustado, pero luego, recobrando el control de sí mismo, avanzó con admirable compostura. «Le ruego que me perdone, señor», dijo el guardia, «pero esta joven acaba de perder su monedero. Dice que estaba sentada a su lado en un banco». «Y un minuto después ya no estaba. Un minuto después. Tenía el bolso abierto, así como está ahora, y el monedero desapareció», explicó la mujer con el gesto demudado. «En el banco que hay junto a la barca de salvamento donde me crucé con usted, señor», amplió el guardia.
Eso es ridículo, dijo el señor Slater con un resoplido de cansancio. Soy un caballero y no necesito robar monederos. Mi nombre es Slater y me alojo en el Rose and Plums. Sí, señor, asintió el policía respetuosamente. Lo conozco yo a usted de vista, señor, y le he visto entrar allí. ¿Ha oído lo que dice el caballero, señorita? Caballero o no caballero, lo único que sé es que mi monedero ha desaparecido, estalló la muchacha. Y si él no lo tiene, ¿cómo demonios ha desaparecido? ¿Dónde está? Eso es lo único que digo. ¿Dónde está? Usted no habrá visto nada, supongo, señor. No, por supuesto que no, replicó el caballero con gesto despectivo. Yo estaba sentado en un banco. Puede que esa mujer estuviera cerca. Había alguien que estaba leyendo. Luego me levanté, di varios paseos arriba y abajo y crucé. Eso es todo. ¿Qué había en el monedero, señorita?, preguntó el policía. Un giro postal de un soberano y bueno, gracias a Dios que tengo el resguardo y media corona, 2 chelines y unos cuantos peniques, una moneda de 6 peniques de las que hizo Kruger con un agujero en el medio, un anillo de oro con incrustaciones de perlas, la mitad de mi billete para regresar, algunas horquillas y unas cuantas recetas, un librito de polvos de maquillaje, un espejito de mano. Eso debería de ser suficiente para identificarlo, dijo el guardia, mirando al señor Slater y buscando con humor su complicidad. Bueno, señorita, lo mejor será que vaya a la comisaría e informe de la pérdida. Tal vez quisiera usted acompañarnos, señor. ¿Significa eso que se me acusa de robo?, preguntó el señor Slater con una mirada de furia. Santo Dios, no, señor, fue la inmediata respuesta. Jamás podríamos acusarlo de nada en estas circunstancias. Desde luego, no podemos acusar a un caballero de respetable posición y dirección conocida. Pero mostrar el contenido de sus bolsillos podría ahorrarle algunas preguntas molestas y que le incordiáramos más adelante. Y si fuera por mí, me gustaría resolver esto mientras esté el asunto caliente, como si dijéramos. Iré ahora, decidió el señor Slater. Tengo que ir con... Como guste, señor. Puede ir delante o seguirnos. Es solo bajar Bank Street. El guardia y la mujer comenzaron a caminar y el caballero los siguió pocas yardas por detrás. 3 minutos después, una luz azul señaló que habían llegado a su destino. No había nadie por la zona. La puerta permanecía hospitalariamente abierta y el señor Slater entró. El inspector de la comisaría estaba sentado frente a un escritorio cuando entraron los 3 y una pareja de guardias andaba también por allí. El policía explicó las circunstancias de la desaparición del monedero y el inspector lo apuntó todo en un registro. Este caballero nos ha acompañado voluntariamente porque de algún modo está implicado en el caso, continuó el policía. Aquí está mi documentación, superintendente, dijo el señor Slater con cierta dignidad. Había decidido mostrarse agradable, pero solemne, y poner al inspector de su lado con esos gestos. Estoy en el Rose and Plums. Resulta bastante desagradable, sabe, que un caballero de mi posición tenga que responder de una acusación como esta. Por eso es por lo que he venido de inmediato, para aclarar esto cuanto antes. Por supuesto, señor, contestó el inspector, pero no hay ninguna acusación por el momento, dijo y se volvió a la muchacha. Comprenderá usted que si firma la denuncia puede resultar que esté usted equivocada y puede tener consecuencias. Lo único que quiero es mi monedero y mi dinero, contestó la muchacha con toda su terquedad. Intentaremos encontrarlo todo, pero aparte de sus sospechas contra este caballero al que no conoce, no tiene usted nada. Señor, ¿no tiene usted un giro postal de un soberano o una moneda Kruger o alguno de los otros artículos, aunque sean suyos? Pues no, replicó el señor Slater, excepto, claro, algunas monedas de plata y algunos peniques sueltos. Tal vez se quede contenta si vacío mis bolsillos. El inspector miró a la demandante. ¿Ha oído eso, señorita? Ah, muy bien, contestó. Si realmente no tiene nada, yo quedaré como una tonta, ¿no? Animado por aquella sugerencia, el señor Slater puso sobre la mesa todas sus posesiones, volviendo del revés los bolsillos cuando terminó de vaciarlos. Todo el contenido de los mismos quedó a la vista del inspector, que pudo echarle un vistazo y comprobar su inocencia. Debería advertirle de que ahora voy a sacar un revólver cargado,
anunció cuando llegó el momento de vaciar el bolsillo trasero. Yo viajo mucho y a menudo por lugares conflictivos donde es necesario llevar una pistola como protección. El inspector asintió y examinó el arma con habilidad de experto. También se mostró el contenido del último bolsillo. Eso no es lo que yo decía, objetó la chica con una terquedad inusitada, mientras todos los que la rodeaban comenzaron a mirarla con cierta suspicacia. No imaginarán que un ladrón se guardaría las cosas en los bolsillos, ¿no? Pensaba que iban a actuar ustedes con inteligencia. El inspector se dirigió al señor Slade de nuevo, con gesto de no poder evitar lo que iba a decirle. ¿Le importaría que uno de mis hombres le cacheara, señor?, preguntó. Aunque solo duró un par de segundos, hubo una pausa, una duda. Si no se le encuentra nada, ¿retirará usted la denuncia contra este caballero?, preguntó el inspector a la muchacha. Pues claro, admitió la joven con una admirable pose de niña enfurruñada. En otros momentos menos apasionantes, la joven era un destacado miembro de la Sociedad Teatral de Aficionados de Kingsmouth. Ah, de acuerdo, aceptó el señor Slater, con tal de que me dejen en paz. Debe entenderse que este registro es completamente voluntario por su parte, señor. Por favor, Hildick. Uno de los policías se acercó. Póngase de pie, señor, ordenó. Con la habilidad experta de, digamos, un oficial de aduanas de Kingsmouth, empleó las manos y los dedos con destreza sobre la ropa del caballero. Y ahora, señor, ¿puede sentarse y quitarse las botas un instante? ¿Las botas? Los ojos del hombre se entrecerraron y su boca se convirtió en una línea. Miró al inspector. ¿De verdad es necesario? Lo es, exclamó la chica con un vehemente susurro. Ha escondido el dinero en las botas. Será idiota, comentó el señor Slater, y luego se sentó y lentamente se desató el calzado. Gracias, dijo Hildick. Cogió las botas y las acercó a la luz sobre la mesa. Al instante se oyó un sonido metálico como el del muelle de un reloj que no acaba de funcionar, y la suela y el tacón de una bota se desprendieron súbitamente. ¡Maldito canalla!, gritó Slade poniéndose en pie. Pero todo el grupo de la sala había sufrido un silencioso cambio. Dos hombres lo escoltaban ahora, a izquierda y derecha, y el señor Slater volvió a sentarse. El inspector abrió el escritorio, depositó el revólver en un cajón y lo cerró con llave. Luego todas las miradas se volvieron a Hildick, pero no vieron nada. La otra bota, se oyó decir a una voz tranquila desde la puerta de una sala interior. Y déjenmela un momento. Se la entregaron y Carrados la examinó cuidadosamente sin hacer ningún aspaviento, mientras una cascada de blasfemia fluía por los labios de Slater. Sí, es un trabajo excelente, señor Frankworth, apuntó el ciego. No ha olvidado usted su antiguo oficio. Adelante, Hildick. Con un punzón cortó y rasgó las costuras que se abrieron, pero esta vez de la abertura se vio caer al suelo una especie de paquete plano que había en un espacio abierto entre dos cortes de piel. Alguien desgarró la cobertura oleosa del paquete y espació su contenido sobre la mesa. Eran 6 hojas de finísimo papel de calco, cada una repleta de letras y dibujos. El descubrimiento actuó sobre el culpable como una ducha de agua fría. Dejó de insultar a diestro y siniestro y una palidez mortal se adueñó de su rostro. No sé quién es el responsable de este atroz ultraje, dijo entre dientes, pero todos los implicados lo pagarán caro. Tengo nacionalidad francesa y mi país adoptivo exigirá una satisfacción inmediata. Su país adoptivo le dará la bienvenida porque va a regresar a él, dijo el inspector con una mueca de disgusto. Aquí tiene este par de botas, exactamente iguales a las suyas. Nosotros solo nos vamos a quedar con los documentos que no le pertenecen. Tiene usted 24 horas para salir del país. Si no ha embarcado mañana mismo a estas horas, será arrestado como Henry Frankworth por no informar sobre su paradero estando en libertad condicional y será enviado a cumplir con la parte de su sentencia que aún no ha expirado. Si regresa en algún momento al Reino Unido, tomaremos las mismas medidas. Inspector Taplin, aquí tiene usted su orden. Mantenga a Frankworth bajo vigilancia y actúe tal y como exijan las circunstancias.
Henry Framworth miró desconcertado a su alrededor como si quisiera justificarse o dignificarse. Se levantó y apretó los puños. Luego su figura pareció encogerse, se dio media vuelta y se internó silencioso y mustio en la oscuridad de la noche. Así que al final dejasteis escapar al espía alemán. Se os escurrió entre los dedos después de todo, protestó calurosamente el señor Carlyle. Ya sé que esas eran las órdenes y que no estaba en tu mano hacer otra cosa, Max. Pero ¿por qué? ¿Por qué demonios lo hicisteis así? Carrados sonrió y señaló el titular de una columna en un periódico vespertino que tenía a su lado. Esta es la respuesta, Luis, contestó. El estado de la Entente. ¿Qué pretende Francia? Carlyle leyó el titular y dijo: ¿Y qué tiene esto que ver con nuestro caso? Tu espía alemán era un espía francés, Luis, y precisamente en este momento una parte de la opinión pública, liderada por una banda de políticos y coaligada con ciertos intereses de la prensa, está haciendo todo lo posible para poner en peligro el acuerdo de la Entente. El gobierno no desea que la Entente corra peligro en estos momentos. Ahí lo tienes. Si ese público de tu viejo país querido, terco y sentimental, con su himno, Rule Britannia, hubiera sabido que había espías franceses amenazando la seguridad de su patria en esta crisis, entonces ya lo creo, las cosas se habrían puesto muy feas. Pero por Dios bendito, Max. Bueno. Yo diría que soy el último hombre que se deja llevar por los embustes de los periódicos, pero creo que de todos modos es una manera de actuar rarísima. ¿Por qué nuestros aliados iban a querer nuestros planos secretos? ¿Y por qué no, si los pueden conseguir? Le preguntó Max Carrado filosóficamente. Uno nunca sabe qué puede ocurrir. Deberíamos tener planos e información de todas las posiciones estratégicas de los franceses, así como de los alemanes, y espero que los tengamos, pero lo dudo. Sería una garantía de paz y buenas relaciones. A veces, Max, dijo el señor Carlyle en tono serio, sospecho que eres paradójico. Puedes imaginarte, Luis, a un arzobispo de Canterbury o a un poeta laureado o al ministro de Economía en buenas relaciones, quizás incluso cenando con el editor de The Times. Pues claro, ¿por qué no? Sin embargo, en el despacho del editor, redactados por orden suya, hay probablemente obituarios de 3 columnas referidos a esas personalidades. ¿Significa eso que el editor desee que se mueran o incluso que tenga intención de envenenarlos con el vino? Ridículo. Simplemente, como hombre prudente que es, está preparado para una eventualidad. Para que no le pille desprevenido una desgracia que él, con franqueza, nunca desearía que tuviera lugar. En ese momento, quiero decir. Bueno, dijo el señor Carlyle con condescendencia. Estaban cenando juntos en el Viet, después del regreso de Carrados. Me alegro de que hayamos recuperado los papeles, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué el tipo no se largó en cuanto tuvo los planos en su poder? Ah, exclamó el ciego. ¿Por qué? Efectivamente. Ni siquiera el inspector Taplin daba crédito cuando me sugirió cuáles creía él que eran las razones. ¿Y cuáles eran? Preguntó Carlyle muy interesado. Carrados parecía extraordinariamente misterioso y un poco reacio a contárselo. Al final habló. Tú sabes, Luis, de algún gran campo militar secreto donde esté preparándose una sorprendente flota de dirigibles y aparatos de vuelo de un nuevo y terrible modelo, por orden de un gobierno muy previsor, para formar el contingente de reserva frente al día del Armagedón? No, admitió el señor Carlyle con los ojos como platos. No lo sé. Yo tampoco, concluyó Carrados.